podemos aprender sobre petróleo revisando todos los libros de ciencia de colección Bicentenario. Ya saben que son libros que están digitalizados para poderlos revisar desde cualquier parte del mundo y que los chamos que estudian en colegios subvencionados por el Estado o escuelas públicas los reciben gratuitamente. Entonces aquí podemos estudiar acerca del petróleo. Hay un autor que ya no está con nosotros que hizo un personaje que se llama el sapo Cururú. Se trata de Luis Carlos Neves, uno de los mejores escritores sobre la infancia y para la infancia en Venezuela y en Brasil. Y él también tocó el tema del petróleo en sus libros. Recuerdo una vez que él fue al programa y nos dijo, si yo dijera, desaparezcase el petróleo, nos quedamos todos desnudos. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, porque el petróleo está presente hasta en las cosas que nos ponemos como ropa. Entonces, él hizo este libro, En hazañas del sapo Cururú, nos hizo en uno de los cuentos referencias al petróleo. Aquí nos habla de los oleoductos, es decir, las tuberías que transportan el petróleo. Y aquí está el sapo Cururú. A Luis Carlos le dedicamos esta parte del programa con el recuerdo de reseñarlo siempre, siempre en la librería mediática y el agradecimiento por habernos acompañado tantas veces. Ahora, ya algunos hablaron en el primer segmento. De los que no hablaron en el primer segmento, ¿ustedes creen que la palabra petróleo tiene que ver con Venezuela? ¿Quién quiere responder? ¿Ah? Ay, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué tiene que ver con Venezuela la palabra petróleo? Por, Aquí hay petróleo. ¿ah? Claro que hay petróleo. por los Esta parte folis, está dedicada al por los petróleo. fósiles, ¿no? ¿Ah? Por los fósiles. Por los fósiles, ajá. ¿Quién más quiere decir algo del petróleo? ¿Hay petróleo en Venezuela? ¿Ah? ¿Sí? A ver tú. ¿Por qué tiene que ver con Venezuela? Nada más porque en el Esequibo hay petróleo. Entre otras partes. ¿Y tú qué dices? ¿Ah? El petróleo es una de las principales fuentes de ingreso del Estado y de todo el país en general, el país de Venezuela. Nosotros como tal, parte de nuestra economía dependía del petróleo. Ahora nos estamos haciendo autosuficientes para con otras cosas exportar y vender, y llenar la economía del país. Y el petróleo es básicamente solamente lo que es los restos fósiles descompuestos de antiguos dinosaurios o otras criaturas que existían en épocas antiguas. Exactamente. Mira, Wilmer, cuando yo te entrevisté la primera vez que estábamos en el Museo de Bellas Artes, en la antigua Galería de Arte Nacional, tú me decías que uno de los temas que te interesaba investigar en libros era la ciencia. ¿Qué tiene que ver la ciencia con el petróleo? Bueno, la ciencia tiene que ver con muchas cosas, ya que el petróleo es uno de los líquidos que se pueden ver en la tabla Son periódica. recursos no renovables, ¿no? Sí. El petróleo no es renovable, se acaba y se acaba. Sí. Pero a través de la ciencia lo podemos conocer mejor, ¿verdad? Sí, aparte Venezuela es uno de los países que también tiene la tasa de... Sí, la mayor cantidad de petróleo del mundo, ¿verdad? Sí. Es muy importante. ¿Quién más quiere agregar algo sobre el petróleo? ¿Quién más quiere agregar algo sobre el petróleo? A ver. El petróleo se puede encontrar en varias partes de Venezuela, como en los mares, ríos y lagunas. El petróleo no está en todos lados, así que puede ser muy caro, entre otras cosas. Es muy importante para Venezuela, igual que el diamante, etcétera. Gracias por su atención. Fíjense que entonces cuando nosotros venimos aquí, pulsamos las pantallas y aprendemos. Pero también podemos ir a la sala de lectura, que es donde vamos a ir ahora, ¿verdad? A ver qué hay en la sala de lectura, bien sea en el Infocentro o en los libros así que podemos tocar, en los libros físicos. Vámonos entonces a la sala de lectura, ¿sí? ¿Me acompañan? Vámonos pues a la sala de lectura. Veamos más sobre el petróleo en libros de colección Bicentenario. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de
¿Qué es Petrocaribe? ¿Cómo se relaciona con Venezuela? Tu es la lune. En el tercer segmento del programa visitaremos la sala de lectura y biblioteca del Museo de Ciencias, pero ahora, para terminar este segundo segmento, dedicaremos unos minutos a referirnos a Petrocaribe, una importante instancia en materia petrolera, con la entrevista que realizó para la librería mediática el embajador venezolano ante la UNESCO, Rodolfo Pérez, sobre el libro Hugo Chávez y Petrocaribe, con su autora, la doctora Maryse Saint-Pierre Cyprien, de Haití, presentado recientemente en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Francia. Que sea la propia autora quien nos invite a disfrutarla. Bonjour à tous, et je suis Maryse Cyprien. Je vous invite à lire mon livre et à regarder la vidéo de ma conversation avec l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l'UNESCO, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Pérez Hernández, qui sera passé sur le site de Liberia Mediatica. Et je vous invite également à lire autant que vous pouvez, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de connaissances générales sur tout ce qui se passe à travers le monde. Bonne lecture. Au revoir. Hola a todos y a todas, estamos en la delegación de la República Bolivariana de Venezuela en la UNESCO, hoy 16 de febrero del año 2024, y tenemos una muy apreciada visita acá en la delegación. Tenemos la visita de la doctora Maryse Saint-Pierre, quien es la autora del libro Hugo Chávez y Petrocaribe. Ella es una ciudadana haitiana que vive acá en Francia y trabaja en la delegación de la República de Haití en la UNESCO. Y para nosotros es un gran gusto presentar este libro que habla acerca de algo tan importante para nosotros como lo fue la presencia de Hugo Chávez, como lo sigue siendo la presencia de Hugo Chávez y como sigue siendo todo la política de solidaridad y de presencia de nuestro país en el Caribe, como es el caso de Petrocaribe. Lo primero que yo quiero preguntar a usted, doctora, gracias por estar con nosotros, es quién es Maryse Saint-Pierre, que es una ciudadana haitiana que vive aquí en París, que tiene extensos estudios académicos y que tiene una importante presencia acá en la UNESCO. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de m'avoir reçu et dans vos bureaux aujourd'hui. Je me sens très honorée de parler de mon travail. Déjà, je suis Maryse Saint-Pierre Cyprien. Je suis une Haïtienne et j'ai fait mes études pour la plupart en Haïti. J'ai fréquenté l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales en Haïti où j'ai fait ma licence. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise en Haïti et une fois arrivée à Paris, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, où j'ai été victime, c'est ce qui fait aujourd'hui que je mange avec une canne. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué mes études jusqu'à atteindre mes études doctorales et à Paris. J'ai fait mes études doctorales à Paris, j'ai fréquenté le centre diplomatique et stratégique à Paris, ainsi que l'Académie diplomatique internationale de Paris. Et dans le cadre de mes recherches doctorales, j'ai abordé un sujet hautement complexe, celui de l'accord de coopération énergétique Petrocaribe, cher au feu président et regretté Hugo Chávez, disparu il y a plus de 10 ans. Et c'est un sujet qui est très pertinent pour moi, en particulier la coopération sud-sud dans son sens le plus entier et de la façon que Chávez l'a abordé dans sa politique, dans sa phase diplomatique et sociale. Ça m'a interpellée et j'ai concentré mes études et mes recherches sur Petrocaribe comme à mon avis, à mon humble avis, la meilleure coopération sud-sud qui puisse exister.
Merci beaucoup. Para nosotros, la relación entre Venezuela y Haití siempre ha sido muy importante. Nosotros somos un país libre, entre otras cosas, porque Haití, en su momento, en 1815, apoyó decididamente, sin poner ningún cuestionamiento, a la empresa de Bolívar, para que Bolívar pudiese continuar y Bolívar pudiese reunir a la dirigencia patriota en Haití y pudiera Bolívar entonces lograr reunificar a los patriotas después de la terrible derrota que tuvo la Segunda República. A partir del apoyo que dio Haití, Bolívar pudo reorganizar sus fuerzas y pudo volver a Venezuela a partir de 1816 y desarrollar una estrategia exitosa de unificación del pueblo y de creación de la República de Colombia. A partir de ese momento se estrechan los lazos entre Haití y Venezuela, lazos que ya existían porque la presencia de personas sometidas a condiciones de esclavitud en Haití fue en Haití y también fue en Venezuela. Y el ejemplo que dio Haití creando la primera república en nuestro hemisferio fue un ejemplo que, por supuesto, seguimos todos los que amamos la idea de la libertad, amamos la idea de la justicia, amamos la idea de la igualdad, que seguimos los ideales de Bolívar. Petrocaribe fue la obra de Chávez, muy importante, y en este libro se presenta esa obra. I would like to you explain this book for our people in Venezuela. Yes. Yes. C'est important de le mentionner, Monsieur l'ambassadeur, et les relations qui existent entre Haïti et la République bolivarienne du Venezuela. Il date dans les années 1900 et pour être plus précis 1856. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, lorsque Simon Bolivar fuit son pays et pour trouver de l'aide, et il est passé à la Jamaïque et finalement il a atterri en Haïti et Pétion l'a reçu à bras ouverts et lui a dit: ne vous inquiétez pas Bolivar, mon ami, je vais vous aider. Moyennant, vous devez travailler à ce que tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes soient libres. Et à ce moment-là, il lui a fourni la logistique nécessaire, les armes, de l'argent et tout ce qui était nécessaire pour continuer la lutte pour l'émancipation des peuples et la liberté de l'expression de chacun. Parce que, comme m'a dit la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 1er, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc, et Pétion, très en avant de notre période, a compris justement cette notion de liberté et a voulu l'étendre à tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes et au-delà. Donc, mon livre aujourd'hui, et comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie, c'est à la suite de mes recherches doctorales. Je me suis concentrée sur la coopération sud-sud, tenant compte que j'ai une spécialisation en coopération. Je me suis concentrée sur la coopération sud-sud dans son sens le plus entier, en voulant me focaliser sur la coopération sud-sud promue par le Venezuela. Parce que nous avons toujours connu la coopération nord-sud, où le nord fait le distinguo entre le nord et le sud, entre le donneur et le receveur. Nous n'avons jamais notre mot à dire, alors qu'en termes de coopération sud-sud, chaque pays est souverain, chaque pays est égaux, chaque pays a sa voix. Et cette coopération sud-sud permet aux pays vraiment de faire face à leurs besoins primaires, à leurs besoins d'infrastructures, alors que l'aide internationale, nous l'avons expérimenté depuis des décennies et ça n'a jamais rapporté leurs fruits. Si je prends par exemple mon pays, ça fait des siècles
qu'on expérimente l'aide internationale, mais les besoins primaires ne sont jamais comment dire, résolus. Et nous avons toujours les problèmes d'éducation, nous avons toujours les problèmes de pauvreté qui est exacerbé aujourd'hui avec le phénomène qu'on vit dans notre pays, qui est le phénomène de gang, qui envahit non seulement mon pays, mais qui envahit aussi d'autres pays de l'espace et caribéen. Quand je prends le cas de Salvador, par exemple, ou l'Équateur dernièrement. Donc, c'est une problématique qui touche beaucoup de pays dans notre région. Et moi, à mon humble avis, je pense qu'une coopération technique qui va au cœur des choses ne peut être que la meilleure solution pour notre pays. Et Chavez l'avait compris, il avait mis toute la richesse de son pays sur la table pour aider les autres pays à avoir cette indépendance énergétique, tout en respectant leur souveraineté. Et je trouve que c'était une thématique vraiment qui me tenait à cœur et je voulais en parler et je voulais mettre devant la scène l'autre côté, l'autre phase d'Hugo Chavez, cette phase de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités économiques, sociales. C'est ce côté-là qui m'attirait dans sa politique diplomatique, dans ses relations internationales, où chaque pays avait son mot à dire, avait sa voix. C'est ce côté-là que j'ai voulu mettre en exergue dans mon ouvrage Hugo Chavez et Petro-Caribé. C'est vrai, c'était une arme d'État. Il a admis utiliser cette arme pour le pétrole comme une arme, mais pour permettre aux pays du Sud d'avoir une place de choix sur l'échiquier mondial. Et ça me tient à cœur. Así mismo es. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esto que pudimos hacer, esto que pudo organizar el comandante Hugo Chávez en solidaridad con los países del Caribe. Este programa de Petrocaribe nunca tuvo dentro de sus elementos centrales el lucro ni la ganancia. Siempre tuvo como elemento central la solidaridad, porque Hugo Chávez retomó el proyecto de Bolívar, así como Nicolás Maduro retoma el proyecto de Hugo Chávez. Lo que hizo Bolívar en nuestro continente fue entregar todo por los pueblos de nuestro continente, por la América Meridional. Llevó a nuestros abuelos hasta Ayacucho a dar la vida solamente por la gloria que da la libertad, sin pedir nada a cambio. De la misma manera lo comprendió Hugo Chávez, no solamente por el pueblo de Venezuela, por los humildes de Venezuela, sino por los pueblos y los humildes de todo nuestro continente, y dentro de esa perspectiva, por las islas del Caribe. A esa perspectiva, centrada en la solidaridad, es a lo que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea atacan permanentemente con las medidas coercitivas y unilaterales que nos aplican injusta y criminalmente a Venezuela, y que implican que en este momento no podamos cumplir con esta obra maravillosa de Hugo Chávez, que es Petrocaribe. Llegará el momento en que nuestros pueblos vencerán como lo están haciendo, y una vez más Venezuela podrá reactivar el programa de Petrocaribe. El mundo y la humanidad le debe a Haití todo el sufrimiento que ha pasado Haití, y todo lo que podamos hacer por el pueblo de Haití es un deber de humanidad. Que viva Bolívar, que viva Pétion, que viva Toussaint de Louverture, que viva Venezuela, que viva Haití, que viva Hugo Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Thank you so much a todos. Muchísimas gracias to Venezuela.